Arranca la buena educación en esta primera parte con nuestra sección Escuela de Familias. Pues un tema que le preocupa a familias y alumnado es el tema de qué hacer tras los estudios, a qué me dedico en mi profesión, en qué trabajo, qué estudio, lo que se viene llamando la orientación profesional. Vamos a tratar este tema y lo vamos a hacer con José Pablo Jurado de Fran Pagares. Bienvenido, ya de la familia, José Pablo. Muchas gracias, Macarena. Buenas tardes a todos. Es un placer, tú lo sabes, siempre estar aquí contigo en este formato de Escuela de Familia, que hace ya bastante tiempo que no hemos coincidido. Justo hemos coincidido en otros ámbitos, pero hoy lo dedicamos a esta Escuela de Familia maravillosa hablando de la orientación profesional, porque, José Pablo, es algo que preocupa mucho a los familiares y que os han trasladado, y por ello vamos a hacer pues esta primera parte. ¿Qué es la orientación profesional? Vale, mira, la orientación profesional, lo digo antes de empezar a hablar, no tiene nada que ver con la orientación laboral. La orientación profesional es a qué profesión o qué quieres dedicar tu futuro, y la orientación laboral es la salida que conlleva esa elección previa. Claro, esa elección previa. Está bien este recordatorio y esta aclaración, porque a veces pues nos liamos un poco, ¿no? El caso de esta presentadora, pero bueno, bien, muy bien. La orientación profesional es más propia de la orientación educativa de los centros educativos, y la orientación laboral es más propia, digamos, de recursos humanos, de empresas o de mundo laboral. ¿Qué es la orientación profesional? La orientación profesional es un proceso que implica, ¿no?, o que mediante el cual se guía a los alumnos y a las alumnas para la elección de un perfil profesional y educativo idóneo. Dicho de otra manera y para que nos entendamos, ayudar a que nuestros alumnos y alumnas elijan bien un camino educativo y profesional que sea acorde con sus capacidades, con sus actitudes y con sus preferencias. Algo muy importante, porque, y sobre todo habida cuenta, José Pablo, del problemón que tenemos con la juventud y el trabajo. Y es muy importante esa decisión. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque es una decisión que tienen que adoptar, ya lo veremos a lo largo del taller, tienen que adoptar las familias y los alumnos, y lo importante no es la decisión, sino el proceso mediante el cual se toma esa decisión. Vamos a ir viendo unas plantillas aclaratorias en las que, mira, ahí tenemos el tema de lo que nos ocupa, que es la orientación profesional, y la siguiente es precisamente esa definición, que yo creo que deberíamos tratar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos principales? Bueno, mira, para la familia es importante, ¿no? Me había preguntado, ¿por qué es importante? Yo voy a poner un ejemplo que tú sabes, Macarena, que a mí los ejemplos me encantan. ¿Y son muy útiles? Imaginaros que estamos en un coche. Vamos por un coche y vamos por una carretera recta. Ahí, de momento, no tenemos que tomar ninguna decisión. Pero el cómo circulemos por esa carretera recta, pues pueden marcar las decisiones de futuro. Orientación profesional siempre la hay en todas las etapas de la educación de nuestros hijos. Pero ni es la misma, obviamente, ni se llama igual. La primera es primaria. En primaria, en sí, una orientación profesional no existe, porque todavía son muy chiquititos, ¿no? Pero sí existe una orientación educativa que es muy importante, porque es la que hace los cimientos para esa posterior orientación profesional. ¿En qué se basa o qué se caracteriza? Primero, que las familias no son los actores directos, las familias no deciden, no tienen ningún poder sobre esa orientación directamente hablando, son los docentes, pero sí es importante porque en esta orientación educativa se marcan las pautas, sobre todo de que se potencian los aspectos y las capacidades positivas que tenga el alumno, y también se marcan las pautas de qué es lo que se tiene que trabajar para que los alumnos mejoren en aquellas áreas o capacidades en los que tengan una mayor dificultad, ¿vale? Seguimos en la carretera y pasamos a secundaria. Seguimos en la... Estamos hablando del por qué. Del por qué es importante para la familia. Ajá.
Pasamos a secundaria y seguimos en esa carretera. Seguimos sin tener ninguna bifurcación, seguimos una carretera recta, pero ya empiezan a aparecer señales de próximo desvío, desvío a 5 kilómetros, atención, desvío. Entonces ya a partir de ahí, bueno, pues hay una serie de señales que nos están advirtiendo de que hay que tomar una decisión. Aquí en este caso, en secundaria, todavía no estamos hablando de una orientación profesional como sí, pero sí estamos hablando de que además de la orientación educativa propia, hay una orientación vocacional. Y en secundaria lo que se trabaja fundamentalmente es a qué vocación o qué le gustaría a nuestro alumno o a nuestro hijo o a nuestra hija. Entonces, por eso en secundaria hay una serie de materias que no hemos dado en primaria. Empieza a aparecer. Claro, ya empieza a aparecer bueno, pues para la derecha, para la izquierda. Claro. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una recapitulación y lo vamos a ver en pantalla, ese por qué en primaria y ese por qué en secundaria seguidamente, y así vamos como aclarando cada aspecto de los que vamos tratando. Entonces, ¿por qué en primaria? Y ahora aparecerá en pantalla y lo veremos, ahí lo tenemos perfectamente. Haciendo una recapitulación, José Pablo. Es importante en primaria por dos razones. Primero, porque ponemos los cimientos fundamentales para la posterior orientación profesional propiamente dicha, y porque empezamos a trabajar con nuestros hijos en aquellos aspectos en los que tengan mayores facilidades y potenciamos o trabajamos aquellos aspectos que tengan mayores dificultades. Y ahora, en secundaria, ese por qué es importante. Tenemos ahí, bueno, pues esa nota aclaratoria que quiero que nos comentes muy sucintamente. Secundaria es donde se hacen los pilares, y es porque además de esa orientación educativa tenemos como importante la vocación. Es donde le damos materia suficiente para que los alumnos y alumnas empiecen a decidir qué es lo que les gusta. Claro, la familia. ¿Qué importancia tiene la familia? ¿Qué papel tienen? Aquí ya empezamos a ser ya actores más directos. Seguimos siendo actores secundarios, actores indirectos, siguen siendo los docentes los que tienen el papel predominante en esta etapa, pero ya las familias, junto con nuestros hijos, empiezan a ir tomando decisiones de si te va gustando más la lengua, las matemáticas. Claro, la familia en primer lugar observa, ¿no? José Pablo, entiende. Sí, ahora lo veremos después cuando avancemos un poquito en qué aspectos debemos de trabajar de la familia, pero sí llegamos en esta fase a una actitud de observación, es decir, de conocimiento, debemos de conocer a nuestros hijos. Claro, entonces el papel relevantísimo de la familia, me estabas tú comentando, es coger de la mano, ¿no? Sí, guiar. La familia somos guías de este proceso de orientación, de este camino. Y ahora llegamos a la etapa ya de la bifurcación, que es el cuarto de la ESO. Claro, el cuarto de la ESO es un curso bisagra en el que hay que tomar ya decisiones importantes. Mira, ahí estamos viendo. Claro. Cuarto de la ESO, puntos de inflexión. Hay que ver lo atentos que están mis compañeros, que da gloria, es a tomar en cuenta. José Pablo, punto de inflexión, cuarto de ESO, ¿por qué? Porque ahí es cuando la carretera termina y empiezan los caminos. Esa carretera recta que hemos seguido sin ninguna dificultad. Ahora empezamos las curvas. Empezamos ya a desviarnos, empezamos ya a cuál es el camino más idóneo a seguir. Claro, ya van madurando también ellos y ellas y van tomando conciencia. Y se nos abren tres caminos. ¿Cuáles son? Dos caminos positivos y un camino que bajo ninguna circunstancia debemos de coger. Pues vamos a explicar eso. Hay un camino que nuestros hijos y hijas pueden sentirse, ya empezamos a hablar de una orientación profesional con mayor tendencia a lo que es la formación de los ciclos formativos, lo que antiguamente era la formación profesional, y puede optar porque el coche se desvíe a esos ciclos formativos, que a su vez son los ciclos básicos, los medios y los superiores. Hay otro camino, que nuestros hijos puedan seguir continuando con el bachillerato, y dentro del bachillerato, en el área de lenguas y ciencias sociales y humanidades, en el área de lingüística, Claro, está el área de ciencias sociales, humanidades y lenguas, y el área de ciencias y tecnología. Muy bien. Hay otros centros, como en el caso de Drago, que sí también te ofertan un bachillerato general que coge parte del área de lenguas y parte del área de ciencias, y hace como una especie de bachillerato mixto. Y hay otro tercer camino,
que recordemos que terminamos en cuarto de eso, el fin de la escolarización obligatoria, y ya los alumnos o alumnas pueden optar por dejar su formación. Eso es lo que no queremos. Que eso es lo que no queremos, y por eso está marcada la presentación con un signo de prohibido. Además me encantan los cochecitos, ¿eh? Claro. José Pablo, esos cochecitos que son esas decisiones, es el vehículo que va a trazar ese camino. Efectivamente. A partir de ahí, pues ya empezamos a hablar propiamente dicho de lo que es la orientación profesional, porque ya Claro. Vas haciendo aquello en lo que tú te sientas realizado dentro de una profesión. Y empezamos ya a hablar, si queremos, de la orientación laboral. Es decir, una profesión con vistas a verte el día de mañana pues desarrollando aquello que te gusta. Bueno, bajo el criterio de la familia, ¿cuáles son los puntos que éstas deben trabajar? Vale, mira, son muchísimos puntos, pero yo lo he tratado por simplificar en 3 grandes áreas y lo he llamado APC. Ahí lo estamos viendo. En vez de la ABC, he puesto la APC. APC. Asociación de la Prensa de Cádiz. No. No. La A de las actitudes. Está relacionado con las fortalezas que tengamos. Claro. La P de las preferencias está relacionada con la vocación. Y la C de capacidades, que está relacionada con tus limitaciones, con tus debilidades. Claro. Tenemos que conocer y hacer un compendio de estas 3 áreas para poder decidir aquello que nos gusta como vocación, estamos preparados para hacerlo con nuestras actitudes y no tenemos limitaciones para hacerlo con nuestras capacidades. Claro, en ese momento la familia, pues claro, esto no es fácil. Ver la fortaleza, la vocación y las limitaciones de tu hijo o hija no es nada fácil. Para nada, para nada. ¿Qué hacer ahí? Para nada. Hay que trabajar estos aspectos de alguna manera y hay formas y herramientas para trabajar cada uno de estos aspectos, lógicamente. En la siguiente presentación damos unas claves que qué es lo que debemos de trabajar las familias. Claro. Y básicamente en las aptitudes ahí está. ¿Qué debemos trabajar en las familias? En las actitudes la única herramienta válida es conocer. Nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos y nuestros hijos se tienen que autoconocer para que el conocimiento te da el ver en qué cosas eres bueno, porque todos tenemos un don, todos tenemos cosas que se nos dan bien y cosas que no se nos dan tan bien y debemos saber qué cosas se nos dan bien para unificar esas cosas con nuestra orientación profesional. En el tema de las preferencias es importante el empoderamiento, es decir, tenemos que darle a nuestros hijos la madurez suficiente para que nuestros hijos de forma madura y responsable, pues obviamente pues nos indiquen qué es lo que ellos quieren ser, pero para que tomen esa decisión debemos de tener un aspecto anterior, previo, de maduración, de empoderamiento, de libertad en la decisión. Eso es importante trabajarlo en el aspecto de preferencia. También a veces, pedir mucho a las criaturas. Demasiado, pedimos mucho, mucho, mucho. Y es una decisión que teóricamente toman ellos, pero obviamente debe ir siempre asesorado, guiado y tutelado por la familia. Y por último están las capacidades que debemos, por un lado, coordinarnos con los profesionales y con los docentes. Eso te iba yo a decir, porque ahí, bueno, los profes, las profes tienen un papel muy importante, porque ellos están muchas horas, los profes están muchas horas con el alumnado, claro. Y muchas veces conocen mejor a nuestros chicos y nuestras chicas que los propios padres en el sentido de las fortalezas y debilidades en el entorno, ¿no? Y no solamente eso, existen debilidades o podemos decir limitaciones académicas, claro, de las que pero también existen limitaciones físicas. Te voy a poner un ejemplo. Claro. A mí me encanta ser piloto de aeronave. O sea, yo quiero ser piloto de avión. Y además tengo las aptitudes suficientes para ser piloto de avión, pero tengo un problema, que es que no veo. Entonces difícilmente esa limitación me pueda llevar a que pueda sentirme realizado siendo piloto de avión. Claro. Lo que también es importante decir que las limitaciones no tienen por qué ser ni permanentes ni limitantes. Claro. También se pueden trabajar. Es decir, yo puedo tener un problema de vista que me impida ser piloto de avión, pero me pueden operar y puedo ganar visión. O puedes escuchar muy bien, o tener un olfato maravilloso y terminar siendo sommelier. Por ejemplo. Por eso digo que las limitaciones hay que verlas con mucha cautela. Las limitaciones, son debilidades y como otras debilidades se pueden trabajar para minimizarlas o incluso eliminarlas. Hay muy pocas limitaciones y si las hubiera, esas limitaciones no son permanentes. Por lo general, familias, padres y madres suelen acertar.
en este acompañamiento? Por lo general, si se siguen las pautas, como vamos a ver, de lo que de evitar los errores que cometemos en la familia, sí solemos acertar. Bueno, pues ahí has dado un punto clave. ¿Cuáles son esos errores que suelen cometer las familias? Vale, mira, Ahí estamos viendo. Ahí va, mira, yo parto de la base de que todo el mundo, cuando asesoramos a nuestros hijos y nuestras hijas, lo hacemos desde el cariño. Hombre, claro. O sea, no es una familia normal asesora a sus hijos y a sus hijas porque quiere. ¿Se puede equivocar? Sino por desconocimiento, claro, y por no sí. tener la información o las pautas. Yo he intentado describir 4 errores, como veis ahí en la presentación, 4 errores que para mí me parece que son los que he denotado que se producen con mayor número... Más comunes, más ¿no? comunes. ¿Y cuáles serían? El primero fundamental es que lo que nos gusta a nosotros no tiene por qué gustarle a nuestros hijos. Claro. Muchas veces... Ay, eso pasa mucho. Claro, te pongo el típico ejemplo de la abuela ha sido médico, el papá ha sido médico y bueno, nuestro niño no va a ser menos que médico. Bueno, y también ocurre con las aficiones, ¿eh? Porque a mí mi madre me apuntó a piano porque a ella le hubiera gustado estudiar piano. No, que gracias, mamá. Pero sí que es cierto que... Claro, que el que tiene que decidir si te gusta el piano no eres tú. No. Pero gracias, mamá, porque vamos, saber piano es de las mejores cosas que me ha pasado. Pero claro, era lo que mi madre quería haber hecho con ella, ¿no? Claro, normalmente hay un efecto espejo de realización, o hay un efecto de que a lo mejor también la familia no han llegado a ser, imagínate tú, trabajan de interventor y no han llegado a ser el director del banco y quieren que sus hijos sea el director. Ay, Dios mío. Y es importante, bueno, considerar eso como un error porque, insisto, aunque nosotros guiemos y tutelemos, la clave está en que la decisión de lo que le gusta es de nuestro hijo. Claro, evidentemente. Otro aspecto también, o otro error que se suelen cometer, es no tener asumido, que lo ponemos aquí, las limitaciones con las dificultades. Dicho de otra manera, que a mi hijo le cueste estudiar matemáticas no significa que esté limitado para cualquier carrera técnica. Claro. Significa que le cuesta más estudiar matemáticas. Eso no es una limitación, eso es una dificultad. Y como tal, no tenemos por qué reorientar, no debemos de buscar el camino fácil por buscarlo, sino debemos de buscar el camino en el que nos sintamos verdaderamente realizados, aunque tengamos que bregar con la típica asignatura coco que le tengamos que dedicar más horas. Es importante no confundir las limitaciones en las capacidades con las dificultades. Claro. Después otro tema es que pensamos que el futuro es nuestro y no, el futuro es de nuestros hijos. Es importante porque nuestra decisión ya la tomamos. O sea, nosotros tomamos la decisión cuando tuvimos nuestra propia orientación profesional. Claro. Ahora no es el momento, o sea, no nos toca a nosotros decidir por nuestros hijos. A nosotros nos toca el papel de guiarlos, de aconsejarlos, pero no de decidir. Pero podemos incidir más en una tesis que en otra. Cabe decir también que estas edades son muy tempranas y después todo se puede reconducir, ¿eh? Perfectamente. Después todo se puede reconducir. Totalmente. Es una decisión importante, pero ni es vital ni irreversible. Quiero decir que en cuarto de la ESO podemos tirar por humanidades y después querer estudiar medicina. Se puede hacer. Perfectamente. Pero claro, está muy bien que vean esta sección para llevar a cabo los consejos que nos está dando bueno, pues nuestro invitado, que realmente estás apuntando, estás poniendo el foco muy bien a qué hacer, ¿no? Seguimos. Y después el último es, no es el momento de hablar de orientación laboral, no es el momento de hablar de qué tiene más o menos salidas profesionales, es el momento de hablar de la orientación profesional, es decir, no enfoquemos la orientación profesional de nuestros hijos y hijas a sus potenciales salidas laborales. Claro. ¿Por qué? Por 3 razones básicas. Primero, porque el mercado laboral cambia muy rápidamente y profesiones o orientaciones que ahora mismo tienen salida, el día de mañana no lo vamos a saber si tienen o no tienen. Ha pasado y pasa constantemente. Después, porque no es malo estar orientado profesionalmente en una cosa y desarrollar laboralmente otra diferente mientras que a ti te guste y te sientas realizado. Y después que la orientación laboral, los conceptos laborales son completamente diferentes a los conceptos de profesión.
porque después hay unas especializaciones, después hay una serie de máster, hay una serie de vehículos que te permiten, si te gusta entrar en un mercado laboral diferente a tu profesión, te puedes adaptar. Entonces, ahora mismo no es el momento de ver si tiene más o menos salida, sino es el momento de ver qué es lo que más le gusta o que nuestros hijos e hijas se sientan más realizados. Pasemos a los consejos. Consejos a las familias, porque claro, ya llegado a este punto, ¿qué les decimos? Vale, mira, yo eso te lo voy a dividir en dos, Macarena. Venga. Te voy a dividir en unas áreas básicas que tenemos que tratar por parte de la familia y unas conclusiones. Mira, factores claves en la orientación profesional. Primero y fundamental es conocerse. Pero ¿cómo nos vamos a conocer si 45 años y uno todavía no se conoce bien? Por decir. Por la teoría dice que ya te tienes que estar ya, vamos, hartita de ti. Ya te tienes que tener conocida ya. El oráculo de Delfo, ¿no? Efectivamente, no, la clave está en tener tu conocimiento de tus fortalezas, de tus debilidades, claro, y en conocerse. Y obviamente en tu conocer a tu hijo, que es importante. Tenemos que ir tenemos que avanzar, que nos queda muy poco tiempo. Vale. También, claro, apoyarse. Apoyarse los docentes, muy importante. Nosotros aceptar que cualquier decisión conlleva una cierta de riesgo que tenemos que asumir. Y por último, que convertir esos riesgos en oportunidades. Tú tienes unos riesgos, pero también tienes unos nuevos retos que son completamente apasionantes y en los que te puedes agarrar. O sea, si los negativos son riesgos, si lo ves en el lado positivo, son retos. Claro. Y por último, y termino, si es el tema de las conclusiones. Vamos a ello, conclusiones. Vale, yo he querido utilizar un símil, el Camino de Santiago. Venga, por favor, me parece encanta, perfecto. Aquí somos peregrinos y peregrinas y vamos a poner orientación profesional con relación al Camino de Santiago. Cuéntanos. El Camino de Santiago es una decisión que tú tomas, una decisión importante. Voy a hacer mi Camino de Santiago, pero no es ni reversible ni vital. Es decir, que si no llegas a hacer el Camino de Santiago no te va a pasar nada. Y si a mitad del camino te vuelves porque no estás preparado y prefieres seguir entrenándote, tampoco te va a pasar nada. Llegará otro momento. Y lo harás. Después, cuando hacemos el camino, tenemos derecho a equivocarnos. Nosotros hacemos el camino, nos podemos equivocar. Para eso está el camino, para equivocarse. Y también está el camino para rectificar en tus equivocaciones. Con lo cual, no tengamos miedo a equivocarnos. Por último, bueno, en tercer lugar, el camino lo hacen los peregrinos y las peregrinas, que en este caso son los alumnos y las alumnas. Y nosotros, los papis, las mamis, los docentes, los profesionales, somos la buena guía de viaje que tienen los peregrinos, donde le asesoramos, le informamos, le aconsejamos, le recomendamos, le indicamos, pero no les decidimos, la decisión la toman ellos. Y por último, lo importante, lo verdaderamente importante de toda esta historia que hemos comentado, es que cuando tú llegas a la Catedral de Santiago, así con el botafumeiro, tú llegas y dices, qué feliz me siento que he realizado, me siento por haber hecho el Camino de Santiago. Por lo mismo aquí, la orientación profesional es un camino cuyo único objetivo es que cuando el alumno, la alumna, nuestro hijo o nuestra hija termine y llegue a la meta, se encuentre realizado y satisfecho con el camino que haya andado. Haya tardado más o haya tardado menos, se haya equivocado más o se haya equivocado menos. Las equivocaciones son oportunidades, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Muchísimas gracias, José Pablo, por haber estado con nosotros, por habernos abierto esta ventana de la orientación profesional y por tu sabiduría y tus consejos. Nos encanta esta sección Escuela de Familia porque nos ayudan a dilucidar problemas que vosotros mismos nos planteáis. Muchísimas gracias. A ti, Macarena, como siempre. Un placer. No se nos vayan porque tras unos minutos publicitarios seguimos con la segunda parte de la buena educación con temas muy interesantes. Así que no se me vayan.